todo lo que se diga en el chat va a quedar registrado. Y después veremos si es que lo subimos a algún canal de YouTube o se los hago llegar por correo o algo por el estilo. Ya, compartírselos por Google Drive o alguna de esas aplicaciones. Entonces vamos a empezar a ver los conjuntos numéricos. ¿Ya? Los conjuntos numéricos se acomodan todos dentro de los números reales, ¿ya? Que tienen subdivisiones como son los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, ¿ya? También hay una parte externa de los números reales, que son los números imaginarios, que esos creo que recién los van a conocer en enseñanza media, ¿ya? Por el momento vamos a definir los 4 conjuntos que ustedes ya han conocido. El primero de estos conjuntos son los números naturales, que se originaron simplemente para saber cuánto teníamos de cada cosa, ¿ya? Para saber cuántos animales tenían en los rebaños ya al inicio, cuántas monedas teníamos, cuánto de qué, para contar cuánto de qué teníamos, ¿ya? Para saber cuánto tengo que pasarte, cuánto me tienes que pasar tú. En base a eso se originaron los números, ¿ya? Y esos serían los números naturales. La forma de los números naturales no los vamos a ver, ¿ya? Es un tema interesante, pero el origen de esa forma no la vamos a tomar aquí, ¿ya? Después de los números naturales, surgió la consulta de cómo representar una deuda, ¿ya? Por ejemplo, ya yo te doy en el origen, supongamos que yo te doy 3 cabras, ¿ya? De un rebaño, y todas esas cabras después me las tienes que devolver, ¿ya? Pero eso sería una deuda, no sabían cómo expresarla. Y por ello es una de las hipótesis de cómo surgieron los números enteros, ¿ya? Que son aquellos que van desde el menos infinito al más infinito. Obviamente sin contar decimales, sin contar fracciones, ¿ya? Y después se originaron los números racionales, ¿ya? Que son aquellos que se pueden representar en forma de fracción o en forma de decimal, ¿ya? Ya sea decimales finitos o periódicos, ¿ya? Y estos son para representar partes, ¿ya? Por ejemplo, la mitad de un terreno, un trozo de torta, ¿ya? En base a eso se originaron los números racionales, ¿ya? Y también están los números irracionales, que son aquellos números que no se pueden expresar en fracción, ¿ya? Que son números decimales con infinitos. Ya, por ejemplo, las raíces de los números primos son decimales infinitos. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7, ¿ya? Todo eso son decimales infinitos, ¿ya? Pi también es un decimal infinito, todavía no se encuentra el fin del número pi, ¿ya? Y por eso se consideran irracionales, porque no hay una forma de agruparlos ya con otros números para poder calcularlos y obtener un resultado finito, ¿ya? En base a cada uno de estos conjuntos, obviamente hay tipos de operaciones. Las operaciones de los números naturales, obviamente ya todos lo conocen, que serían la suma, la resta, la multiplicación y la división, que todos utilizamos todos los días, ¿ya? Sin embargo, voy a cambiarla. Vamos a ver aquí las operaciones para los números enteros primero, ¿ya? La operación de la suma sería de la siguiente forma. Si A más B nos va a dar positivo, solo si ambos son positivos, o si el número mayor de estos ya es positivo, ya cuando son de distintos signos. ¿Ya? Y también tenemos que A más B sería negativo si ambos son negativos, o si el del signo mayor entre ellos, o sea, si el signo negativo entre ellos es mayor. ¿Ya? Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, para el primer caso, 14 más 23 sería igual a 37, obviamente, sería un número positivo, igual que cuando trabajamos con los números naturales. Sin embargo, en el segundo caso, cuando tenemos 12 más menos 5, aquí en este caso no tendríamos que sumar, sino que tendríamos que restar, ¿ya?
Esto es fácil verlo cuando trabajamos con la recta numérica. ¿Por qué razón? Porque al sumar nos dicen que tenemos que en la recta numérica ir hacia la derecha, ¿cierto? Sin embargo, al haber un signo negativo, nos indica que tenemos que hacer el cambio hacia el otro lado. Por tanto, si estamos sumando y tenemos un número negativo, en vez de ir hacia la derecha, vamos hacia la izquierda. Por tanto, tenemos que restar. ¿Ya? Y de ahí sale que 12 más menos 5 sea 7. ¿Ya? Pero la resta es prácticamente lo mismo. ¿Ya? A más B, o sea, A menos B sería positivo. Si A y B son positivos y A es mayor que B. ¿Ya? También si A es positivo y B es negativo, también tendría que ser un resultado positivo. Por ejemplo, 16 menos 3, ya obviamente como una resta de números naturales, nos daría igual a 13, ¿ya? Y en el segundo caso, 24 menos 5, ya aquí se nos vuelve a repetir lo mismo, ¿ya? Tenemos la recta numérica, vamos desde el 24 y nos dicen que tenemos que restar, entonces vamos hacia la izquierda. Sin embargo, como es menos 5, tenemos que hacer la operación contraria, así que aunque restemos, en vez de ir hacia la izquierda, vamos hacia la derecha, ¿ya? Y de ahí surge una de las formas más fáciles de representar uno de los tan nombrados leyes de los signos, ¿ya? De que menos por menos da más por menos da menos y todo eso. ¿Ya? Y el otro caso que A menos B sería negativo, si A y B son negativos y A es mayor que B, y si A es negativo y B es positivo también nos daría un número negativo la resta, ¿ya? Por ejemplo, menos 34 menos 23. Ya tenemos menos 34. Nos dice que tenemos que restar, pero vamos hacia el otro lado, ¿ya? Porque es un número negativo. Entonces, menos 34 menos 23, tendríamos que sumarle 23 a ese número, por tanto nos daría menos 11, ¿ya? Y en el segundo caso, el menos 21 menos 33, obviamente es una resta, ¿ya? Similar a la de los números naturales, ¿ya? También para la multiplicación, aquí cuando surge la regla de los signos que ustedes tanto se la denominan, ¿ya? Que obviamente no es una regla de los signos, existe una forma de explicarlo, pero eso ya es entrando en matemática pura, ¿ya? Por eso se le enseña como un adoctrinamiento de la regla de los signos, ya estoy así porque es así. Pero realmente hay una explicación detrás de eso, ya que más adelante, si es que en enseñanza media volvemos, ojalá no ocurra, ya vuelve a ocurrir, volvemos a tener que hacer esto, y ahí ya se las podría explicar. Ya, entonces tenemos que A por B sería positivo, solo si A y B son positivos, ya, o son del mismo signo. Por ejemplo, 12 por 11 sería 133, menos 34 por menos 6 sería igual a 204, ya. Y A y B son negativos si A y B son de distintos signos. Ya, por ejemplo, el menos 23 por menos 7 sería igual a menos 161, o el menos 13 por 24 sería igual a menos 312. ¿Ya? Esto es fácil comprobarlo con una calculadora, ¿ya? Pero siempre es bueno hacer el desarrollo, ya lo cual vamos a hacer más adelante, ya cuando lleguemos a lo último que veremos hoy día, que van a ser unos ejercicios, ya ahí vamos a desarrollarlos todos aquí mismo. Y la división se nos produce lo mismo, ya A dividido por B es positivo si A y B son del mismo signo, y A y B son negativos si A y B son de distintos signos. Por ejemplo, el 324 dividido por 81 nos va a dar 4, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo que una división de números enteros. Y menos 125 dividido por menos 5 nos va a dar 25, ¿ya? Al ser ambos de igual signo, el resultado de esta división nos va a dar positivo. Y cuando nos ocurren los negativos sería en lo siguiente. Y el menos 144 dividido por 6 nos va a dar menos 24, ¿ya? Esto respetando lo que a ustedes se les denomina la regla de los signos, ¿ya? Menos dividido por un negativo dividido por un positivo nos va a dar un negativo. Aquí debería estar al revés. Bueno, pero al final es lo mismo, ¿ya? Ahí se me pasó el menos.
Esto debería ser 256 dividido por menos 32, nos debería dar menos 8. Ya aquí se me tuvo que haber pasado cuando estaba haciendo el PPT ayer. ¿Ya? Y aquí al costado izquierdo pueden ver una tabla que representa la regla de los signos que ustedes les dicen, ya que positivo por positivo sería un número positivo, ya, bueno, sí, quería ponerle el otro nombre, pero no. ¿Ya? Positivo por negativo sería negativo, negativo por positivo sería negativo, y negativo por negativo sería positivo, ¿ya? Existen formas de explicar esto, ya, pero no creo que sea necesario explicarles el por qué surge, ¿ya? Les puedo facilitar un libro, ya, en donde sale la explicación para aquellos que quieran saberlo, ya, pero considerando el curso en el que están, no es necesario o no es obligación que ustedes conozcan el por qué surge esto, ¿ya? O realmente si lo expresamos de manera eh, más propiamente tal de lo que es educación, en estos momentos la mayoría de ustedes no es por ofender, ya, sino es que es por estudios que se han originado, ya. No están, no tienen un nivel cognitivo, ya, para poder entender el por qué surge esta regla de los signos, ya. Es como cuando uno es chico y le dicen, uno piensa cómo explicarle a una persona qué significa la muerte, ya. Es como una representación muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy exagerada, ya, pero es más o menos en ese sentido. Entonces, estas serían las 4 operaciones básicas para los números enteros, ¿ya? Si a medida que vaya explicando alguno de ustedes tiene alguna duda, tengo el chat aquí abierto en la pantalla, ¿ya? Para aquellos que quieran escribirla o si es que quieren preguntarla por audio, ustedes activan el micrófono simplemente y lo dicen. Las potencias negativas, como estamos viendo recién los números enteros, ya simplemente estamos trabajando con conjuntos numéricos, todavía no entramos ni en potencias ni en raíces, ya. Pero las potencias negativas son de la siguiente forma, ya. Si tenemos una potencia, o sea, una base positiva, ya con exponente par, o sea, con cualquier exponente va a ser siempre positivo. Si tenemos una base positiva, o sea, una base negativa con exponente par, va a ser positivo. Y si tenemos una base negativa con exponente impar, va a ser negativo, ¿ya? Esto lo podemos expresar. Voy a abrir la ventana que tengo para los ejercicios después de la siguiente forma. Ya supongamos que tenemos un 3 al cuadrado. Ya esto sería 3 por 3. Por tanto, no hay mucha duda con respecto a eso, ¿cierto? Que sería 9. Si tuviésemos el mismo 3 elevado al cubo, se nos ocurre el mismo cambio, ¿cierto? 3 por 3 por 3. No vale corriente a ese. ¿Tu celular? ¿Te doy el tuyo? No, Como por tu todos son celular. positivos, Está hablando, espérame. nos quedarían 27, ¿cierto? Pero no me deja salir. Para cerrar el mío. ¿Cierto? 3 por 3 por 3 sería 27. Ya, ahora supongamos que sería No un puedo cerrar. negativo elevado a 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos quedaría menos 3 por menos 3. Viendo la misma regla de los signos, menos por menos. Pero cállense por la Daría más. cresta. Déjenme concentrarme. Y 3 por 3 sería 9. Por tanto, se nos repite el mismo resultado, solo que cambiando en vez de positivo a negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando es un número impar? ¿Ya? En este caso, vamos a utilizar el mismo 3 de antes. Nos quedaría
menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿cierto? En este caso sería menos por menos nos da más y más por menos nos da menos. Por tanto, el resultado sería negativo. 3 por 3 nos da 9, 9 por 3 nos da 27. Ya, esos serían los casos para las potencias. Si tenemos potencia positiva, da lo mismo que exponente tenga, siempre va a ser el resultado positivo. Si tenemos potencias negativas, si el exponente es par, va a ser positivo. Si el exponente es impar, va a ser negativo. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Ok. Ya, entonces volvemos ahora con los conjuntos numéricos que estábamos trabajando. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la operatoria con números racionales. ¿Ya? Para la suma y la resta es exactamente lo mismo. ¿Ya? Si tenemos A dividido por B más menos C dividido por B, como el denominador es igual, simplemente lo mantenemos y sumamos los numeradores. ¿Cierto? Sin embargo, cuando son de distinto denominador, por ejemplo en el segundo caso, que sería A más B más menos C dividido por D, sería igual a un E dividido por F, ya siendo F el mínimo común múltiplo entre ambos denominadores. ¿Ya? Para el ejemplo del primero, 2 dividido por 3, o sea 2 tercios, más 5 tercios. ¿Cómo nos quedaría esto? 3 más 5 dividido por 3, lo cual nos quedarían 8 tercios. Si lo convirtiéramos a número mixto, serían 2 enteros por 2 tercios, ¿cierto? Y ahora, para el segundo caso, tenemos lo siguiente, ¿ya? 3 cuartos más 2 sextos. Como ambos números son distintos, tenemos que obtener el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? De la siguiente forma. Siempre se recomienda utilizar esta tabla, ya en la cual al costado superior izquierdo anotamos los denominadores con los que vamos a trabajar, y al costado derecho vamos dividiendo por números primos. Como ambos son pares, el primer número primo por el que tendríamos que dividir sería 2. Entonces nos quedaría 4 dividido por 2 nos da 2, 6 dividido por 2 nos da 3. Ahora tenemos que eliminar estos números hasta llegar a un 1. ¿Ya? Entonces volvemos a dividir por 2. ¿Ya? 2 dividido por 2 nos da 1. Y 3 dividido por 2, en este caso no podemos hacerlo. ¿Por qué razón? Porque solo nos interesan los números enteros. Ya no nos interesa que tengamos decimales. Entonces el 3 pasa abajo de la misma forma. Y ahora volvemos a dividir por 3 en este caso, ya que sería el siguiente primo con el que podríamos eliminar el número que tenemos acá. Por tanto nos quedaría 3 dividido por 3 nos da 1. Entonces ahora estos 3 números que tenemos al costado derecho los tenemos que multiplicar para obtener el mínimo común múltiplo, como está escrito ahí al costado, que sería 2 por 2 por 3, y eso nos daría 12. Entonces anotamos el 12 bajo como denominador para poder realizar la suma. Entonces ahora 12 dividido por 4 nos da 3. Y ese 3 lo tenemos que multiplicar por el numerador. Entonces nos quedaría 3 por 3 más 12 dividido por 6 nos da 2. Entonces nos quedaría 2 por 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3 más 3, o sea 3 por 3 más 2 por 2. ¿Qué nos quedaría al final? 9 más 4 dividido por 12, lo cual sería 13 doceavos. Y si lo escribiéramos como número mixto sería un entero por un doceavos. ¿Ya? Esto es para suma y resta de números racionales. ¿Ya? Si tienen igual base, simplemente sumamos o restamos los numeradores. Si tienen distinta base, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo, ver por cuánto tenemos que amplificarlo para llegar a
para llegar al denominador, ya para amplificar también el numerador. ¿Ya? Y después simplemente realizamos la suma o la resta que esté planificada. Entonces, ahora vamos a ver la multiplicación y la división de números racionales. Y la multiplicación es simple, ¿ya? Tenemos un número racional por otro número racional, simplemente multiplicamos hacia el lado. Por eso, A dividido por B por C dividido por D tendría que ser igual a por C dividido por D por D. Un ejemplo sería 3 quintos por 2 séptimos, que nos quedaría 3 por 2 dividido por 5 por 7, que nos estarían 6,35 avos. ¿Ya? La expresión esa de 3 por 2 dividido por 5 por 7 es prácticamente un tecnicismo que utilizamos, ¿ya? Pero la verdadera forma de denominar el resultado es con la forma en la que uno dice los racionales, ¿ya? Que en este caso serían 6,35 avos. Para la división ya hay otro tipo de trabajo, ¿ya? Si tenemos A dividido por B, esto dividido por otra fracción que sería 6 dividido por D, podemos expresarlo de la siguiente forma. Una fracción entre A dividido por B y como numerador y como denominador C dividido por D, ¿ya? En la cual se multiplican extremos con extremos y medios con medios. ¿Ya? Esa es como la forma en la que más se les enseña. Y ahí obtendríamos que A por D tendría que ser igual a D por C. ¿Ya? Poniéndolo en un ejemplo, ya nos quedarían 7 novenos dividido por 2 quintos. En el numerador nos quedaría el 7 novenos dividido por el 2 quintos como denominador. Hacemos la multiplicación, extremos con extremos, que nos daría 7 por 5, y medios con medios, que sería 9 por 2. ¿Ya? A la final nos quedaría 35 18avos, que si eso lo lleváramos a un número mixto, nos quedaría un entero 17 18avos. O también, otra forma de hacer una división de racionales, sería invertir la segunda fracción, ¿ya? Y desarrollarlo como una multiplicación común y corriente. ¿Ya? Como por ejemplo, el 3 séptimos dividido por 4 quintos. Ya nos quedarían los 3 séptimos, invertimos la segunda fracción, por lo tanto nos quedarían 5 cuartos y hacemos la multiplicación como ya estaba pensado. Entonces nos quedaría 3 por 5 dividido por 7 por 4. Esto nos quedarían 15 catorceavos, que si lo convirtiéramos a número mixto nos quedaría un entero, un 14avos. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ok. Entonces, eso sería en cuanto a materia. Ahora vamos a ver algunos ejercicios, ya, que los vamos a desarrollar aquí mismo. Ya aquellos que quieran hacerlo en su propio cuaderno, ya donde estén ustedes, pueden hacerlo sin ningún problema. Ok. Vamos a volver a la suma y la resta, ya, porque aquí a uno de sus compañeros no le quedó claro el cómo se restaba, ¿ya? Básicamente es lo mismo que para la suma, ¿ya? Si tenemos que se abrió el navegador y está consumiendo capacidad del computador. Ahí sí. Si en este caso, ya, en vez de suma hubiese una resta, ya, en el primer caso, en el primer desarrollo, si en vez de ver una suma hubiese una resta, mantenemos el denominador de la misma forma y hacemos la resta de los números que tenemos arriba.
¿Por qué puse 3 ahí? Bueno, pifias de hacer un PPT en un fin de semana. Ya, en este caso tendría que ser un 2, no un 3 ahí en la segunda, después del primer igual. Ya, en vez de haber una suma ahí, tendría que haber una resta. Ya, para hacer el desarrollo como está así solamente. Ya, esto debería ser un 2. Ya, por ejemplo, nos quedarían el 2 tercios menos 5 tercios. ¿Ya? Como el denominador es igual en ambos casos, lo mantenemos. Ah, de los números enteros. Ok. Vamos un poco más atrás entonces. Ya, por ejemplo, supongo que es con respecto a este caso. ¿Ya? Si tenemos en la recta numérica ya menos el 24, al ser una resta, nos dice que tendríamos que irnos hacia la izquierda, ¿cierto? Sin embargo, como tenemos otro signo negativo, en la recta numérica, en vez de ir hacia la izquierda, vamos hacia la derecha. Ya, por tanto, si nos diesen el 24 menos 5, tendríamos que sumar 5. ¿Ya? Por tanto, nos quedaríamos en el 29. ¿Ya? Es básicamente eso. Si tenemos un menos, en vez de restar, tenemos que sumar. ¿Ya? Esto se puede ver de otra forma, ¿ya? Para aquellos que ya manejan la multiplicación de números enteros, podríamos verlo de la siguiente forma. Recuerden que delante de un paréntesis, aunque haya un signo negativo, siempre hay un número 1. ¿Ya? Por tanto, pueden hacer una multiplicación entre menos 1 y menos 5. Ya recordando que la multiplicación por 1 siempre nos va a dar el mismo número y menos por menos nos da más. Entonces, el 24 nos quedaría más 5 igual a 29. Ahí sí. Brandon, ahí sí se entendió. Ok. Ya nos quedan 5 minutos de transmisión, así que vamos a ir directamente a hacer los desarrollos de los ejercicios. ¿Ya? Como les dije, todo lo que estoy diciendo aquí va a ser grabado y después veremos si es que lo subimos a un canal de YouTube o a eh, algún Google Drive o algo para que ustedes puedan verla en otro momento. Ya, para aquellos que tengan dudas, decirme, profe, en este minuto no entendí bien cuál fue lo que hice, o qué fue lo que hice. ¿Ya? Para la suma, la adición y sustracción de enteros es básicamente sencillo, ¿cierto? Nos quedaría 3 más menos 4 más menos 5. Que esto lo podríamos resumir a 3 menos 4 menos 5.
Como la disertación. Lo cual nos quedaría como menos 6, ¿cierto? 3 menos 4 nos queda menos 1. Y menos 1 menos 5 nos da menos 6. Lo mismo con los siguientes. Menos 6 más menos 12 más menos 1. Como todos son negativos, simplemente tenemos que sumarlos y mantenemos el signo negativo. Entonces 12 más 6 nos da 18 y más 1 nos da 19. ¿Ya? 3 más 21 más menos 15. Tenemos un número negativo y dos números positivos. Sumamos los positivos, nos quedaría 21 más 3. Nos daría 24. Y 24 más menos 15 tendríamos que restarlo. Por tanto, 24 menos 15 nos quedaría un número positivo que sería 9, ¿cierto? Y después para el último ejercicio, que nos quedaría menos 5 más 7, que serían 2, más menos 12. Y 2 menos 12 nos quedaría menos 10. ¿Ya? Estos, todo lo que hay de ejercicios de números enteros, salieron de una de las guías que les subieron a ustedes a Google Drive, ya, para que ustedes trabajaran. Ya los otros tres son de un libro que yo tenía de ejercicios. Ya, entonces vamos a ver la multiplicación y división de enteros. 3 por 5 nos da 15, ¿cierto? Menos por más, menos. Y 15 por 7, recuerden que siempre es bueno hacer el desarrollo. 7 por 5, 35. 7 por 1, 7 más 3, 10. Y positivo por un negativo nos queda negativo. Ya es prácticamente repetir eso todo el rato. Ya nos quedaría 6 por menos 3. Nos quedaría menos 18. ¿Cierto? Y esto por 12. Positivo por negativo, obviamente va a ser negativo. 2 por 8, 16. Eh, 2 por 1, 2, más 1 nos queda 3. Y por 1 es obviamente el mismo número. Obviamente saltándonos un espacio, porque ya no estamos multiplicando unidades, estamos multiplicando decenas. Y simplemente sumamos estos números. Ya nos quedaría 6, 8 más 3 nos da 11. Y 1 más 1 nos da 2. Por tanto, el resultado sería menos 216. ¿Ya? Y así sucesivamente con todo. Por ejemplo, el menos 35 dividido por 7 sería lo mismo que dividir 35 por 7, solo que cambiando el signo. ¿Ya? 35 dividido por 7 nos da 5. Y menos